El gato llegó al edificio sin ruido, sin prisa y sin la torpeza de un animal que busca refugio. Su entrada no fue casual, parecía guiado por una intención que no coincidía con la forma en que su cuerpo se movía. No había hambre en su postura, ni miedo, ni curiosidad. Había algo más antiguo, más deliberado, como si cada paso fuera la repetición de un gesto aprendido en otro lugar. Los primeros días fueron tranquilos. El gato observaba a los vecinos desde las escaleras, desde el rellano, desde el alféizar de la ventana del portal. No pedía comida ni atención. Solo miraba. Y en esa mirada había una quietud que no pertenecía a un animal doméstico. Era la quietud de algo que calcula. La transformación comenzó de forma abrupta. Una tarde, mientras una vecina subía las escaleras, el gato se lanzó contra ella con una violencia que no tenía sentido. No fue un ataque impulsivo. Fue un movimiento preciso, dirigido a zonas concretas del cuerpo, como si supiera exactamente dónde causar daño sin necesidad de fuerza. La mujer cayó al suelo, aturdida, incapaz de comprender qué había ocurrido. El gato se retiró con la misma calma con la que había llegado al edificio días antes. A partir de ese momento, su comportamiento se volvió impredecible. Atacaba sin aviso, sin patrón, sin provocación. Pero no atacaba a todos. Elegía. Y esa selección era lo que más inquietaba a los vecinos. No era aleatoria. No era territorial. Era personal. Marcos, su dueño, intentó contenerlo. Intentó encerrarlo, sujetarlo, calmarlo. Pero el gato parecía no reconocerlo. No reaccionaba a su voz ni a su presencia. Era como si el cuerpo del animal estuviera ocupado por algo que no tenía memoria de haber sido un gato. Las desapariciones comenzaron poco después. El gato se desvanecía dentro del piso sin dejar rastro. No escapaba por ventanas ni puertas. Simplemente dejaba de estar. Y cuando regresaba, lo hacía con las patas manchadas de sangre. Nunca era suya. Nunca había heridas en su cuerpo. Solo rastros de algo que había ocurrido en otro lugar, fuera del alcance de cualquier explicación lógica. El edificio empezó a cambiar. Los ruidos habituales, tuberías, pasos, conversaciones apagadas, se volvieron más espaciados, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Los vecinos evitaban cruzarse con el animal. No por miedo a los arañazos, sino por la sensación de que, cuando el gato los miraba, no era un animal quien los observaba. Era otra cosa. Algo que usaba su cuerpo como un contenedor temporal. Marcos comenzó a notar que el gato no dormía. No descansaba. No buscaba calor ni sombra. Solo se quedaba quieto durante largos periodos, mirando un punto fijo en la pared, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y en esos momentos, la casa adoptaba un silencio extraño, un silencio que parecía tener dirección. La primera muerte ocurrió una noche en la que el gato había desaparecido durante horas. El hombre del segundo piso fue encontrado sin vida en su salón. No había señales de lucha. No había marcas visibles.
Solo una expresión en su rostro que sugería que había visto algo que no debería haber visto. Algo que no pertenecía a este mundo. El gato regresó al amanecer. Sus patas estaban cubiertas de un rastro oscuro, aún húmedo. Y en sus ojos había una calma que no pertenecía a un ser vivo. Marcos decidió llevar al gato al veterinario. No por las muertes, nadie había hecho aún la conexión, sino por la conducta. El animal parecía dividido entre dos impulsos, uno que lo hacía moverse como un gato normal, y otro que lo empujaba a una violencia que no tenía sentido. Era como si su cuerpo fuera un escenario donde dos voluntades se superponían sin mezclarse. En la consulta, el veterinario intentó examinarlo. El gato no reaccionó como un animal asustado. No ufó, no arañó, no huyó. Simplemente se quedó inmóvil, observando al veterinario con una atención tan intensa que el hombre retrocedió un paso sin saber por qué. Había algo en esa mirada que no pertenecía a un ser que respira. Cuando el veterinario intentó acercar el estetoscopio, el gato se movió. No fue un ataque. Fue un desplazamiento imposible. Un instante estaba sobre la mesa, al siguiente, estaba en el suelo, sin haber saltado, sin haber caído. Como si hubiera cambiado de posición sin pasar por el espacio intermedio. El veterinario, desconcertado, intentó mantener la calma. Revisó sus ojos, su respiración, su ritmo cardíaco. Todo parecía normal. Demasiado normal. Como si el cuerpo funcionara perfectamente, pero la intención detrás de cada gesto no perteneciera a un animal. Entonces ocurrió algo que Marcos nunca pudo explicar. El veterinario se inclinó para observar al gato más de cerca. Y en ese momento, el hombre se quedó quieto, como si hubiera escuchado algo. No un sonido audible, algo más profundo. Algo que no debería haber estado allí. El veterinario se apartó de golpe, pálido, temblando. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo pidió que se llevaran al gato de inmediato. Marcos intentó meterlo en el transportín, pero el gato desapareció de sus manos. No escapó. No corrió. Simplemente dejó de estar en el lugar donde debía estar. Regresó al piso esa misma noche, otra vez con las patas manchadas. Esta vez, la sangre estaba fresca. Y el silencio del edificio era distinto. Era un silencio que parecía contener un mensaje. Las muertes comenzaron a acumularse. Primero el hombre del segundo. Luego la mujer del cuarto. Después, un joven del primero que había comentado días antes que el gato lo observaba desde la escalera con una atención que no parecía animal. Ninguna muerte tenía explicación. No había señales de lucha. No había heridas visibles. Solo pequeñas marcas en lugares demasiado específicos del cuerpo, como si alguien hubiera sabido exactamente dónde tocar para interrumpir algo esencial. Cada vez que ocurría una muerte, el gato había desaparecido horas antes. Y cada vez que regresaba, traía consigo rastros que no pertenecían a ningún animal. El edificio comenzó a comportarse de forma extraña. Las luces parpadeaban sin motivo.
Las tuberías vibraban sin agua circulando. Las puertas se abrían y cerraban sin corriente de aire. No era actividad poltergeist. Era algo más sutil, más inteligente. Como si el edificio estuviera respondiendo a una presencia que lo recorría desde dentro. Marcos empezó a notar que el gato ya no reaccionaba a su voz, ni a su presencia. Era como si él fuera un simple espectador de algo que se estaba desarrollando a través del cuerpo del animal. Como si el espíritu que lo habitaba estuviera usando el edificio como un mapa, una estructura que debía recorrer para completar una tarea que nadie más podía comprender. Una noche, Marcos decidió seguirlo. El gato caminaba por el pasillo con una seguridad que no era propia de él. No miraba a los lados, no olfateaba, no dudaba. Parecía guiado por una intención ajena, como si dentro de su cuerpo hubiera un mapa que solo él podía leer. Cuando dobló la esquina hacia las escaleras, Marcos sintió un cambio en el aire. No era frío ni calor. Era una densidad distinta, como si el espacio se hubiera tensado alrededor del animal. El gato desapareció en ese punto exacto. No bajó las escaleras. No subió. Simplemente se desvaneció. Y en ese instante, Marcos comprendió que lo que habitaba al gato no estaba limitado por paredes, puertas ni distancias. El edificio era solo un contenedor más. Con el paso de las semanas, el gato dejó de aparecer. Su ausencia no trajo alivio. Trajo algo peor, la certeza de que el espíritu que lo había habitado ya no necesitaba un cuerpo para moverse. Los vecinos comenzaron a comentar sensaciones compartidas, un movimiento suave en los pasillos, una pausa frente a las puertas, una presencia que no buscaba interacción, solo continuidad. No había sonido, pero sí una intención. Algo se detenía frente a las puertas, como si midiera la distancia entre el interior y el exterior, como si evaluara si el lugar que buscaba estaba finalmente preparado. Marcos escuchaba sin intervenir. Sabía que el espíritu no se había marchado. Solo había cambiado de forma de desplazarse. Ya no necesitaba un cuerpo para orientarse. El edificio le bastaba. Por las noches, el pasillo se llenaba de un desplazamiento casi imperceptible. No había pasos, pero sí un ritmo. No había respiración, pero sí una presencia. Algo se detenía frente a la puerta de Marcos, como si midiera su resistencia, como si evaluara si él era el siguiente. La presencia no mostraba prisa. No buscaba alimento ni compañía. Solo permanecía, como si la casa hubiera adquirido un nuevo residente que no necesitaba espacio físico. Marcos comprendió que lo que se movía por el pasillo no estaba buscando ratones ni intrusos. Estaba siguiendo un patrón que había empezado con el gato y que ahora continuaba por su cuenta. Y cada noche, cuando la presencia se detenía frente a su puerta, Marcos tenía la sensación de que aquello aún no había encontrado lo que buscaba. Pero estaba cada vez más cerca.